en ver qué es lo que hace esta penetrancia reducida, es decir, que el 20% de las mujeres desarrollen este trastorno e intentar identificar algún biomarcador que nos permitan saber cuáles van a ser, ¿no? Y por esto, pues, toda la línea de investigación en la que nosotros llevamos, pues va dirigida en este campo, ¿no? ¿Cuál es el desencadenante? ¿Cuáles son los factores que podemos encontrar? Y creemos que también es necesario caracterizar bien, entender bien cómo funciona, cómo está funcionando el ovario en la mujer asintomática, que esto ahora lo veréis más adelante. Hemos hecho algunos trabajos que algunas ya nos conoceréis porque habéis participado con nosotras y nos habéis pinchado, nos habéis firmado los consentimientos y hemos ido haciendo algún trabajo y actualmente disponemos de este proyecto MER que os contará la doctora Inés Agustí ahora más adelante. Nada, yo ya para finalizar os quería dejar esta diapositiva como señalando los puntos importantes. El hecho de tener la premutación hace que tengas un riesgo superior de 20 veces respecto al de la población general de tener una insuficiencia ovárica, por lo que es aconsejable tener descendencia antes de los 30-35 años, ¿vale? Se recomienda evitar los tóxicos ambientales como el tabaco, porque como os decía ya reduce la edad de aparición de la menopausia y en el caso de la premutación todavía más. En general, tengas o no tengas el diagnóstico de un POI, la menopausia la puedes tener alrededor de 5 años antes que la media de la población general, con lo que esto implica del riesgo de osteoporosis y que es muy importante que si no queréis tener descendencia o que os hayan diagnosticado un POI, es necesario tomar medidas anticonceptivas, porque existen estas ovulaciones esporádicas y hay que recordar que en cada embarazo el riesgo de descendencia afecta de síndrome X frágil es un 50%. Y ya con esto yo finalizo. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Mientras recogemos vuestras preguntas o comentarios en el chat, os recuerdo que tenéis la encuesta activa en el mismo chat para que podáis ir respondiendo. Y yo sí que quería hacer una pregunta, Maribel, entonces, si yo soy una portadora con 58 repeticiones y 2 interrupciones AGG, tengo que hacerme, o no haría falta hacerme, quiero para hacer un prenatal. Como os decía en la tabla, son riesgos, es decir, siempre está indicado hacerse un prenatal porque no te pueden asegurar cómo va a ser esa transmisión, qué expansión tú vas a tener. Sabemos que es un alelo inestable y que crece. El problema es que no sabemos cuánto crece, ¿no? Por los estudios y por los números se ha visto pues, que dependiendo un número de 58 repeticiones y además con 2 interrupciones AGG, a priori es más estable que uno de 100 o uno de 90 que no tenga ninguno. Pero aún así siempre está indicado porque, como os he comentado, pues el alelo más pequeño que se ha descrito que ha expandido a mutación completa es de 56. O sea, conocemos un alelo que de 56 ha saltado directamente a mutación completa. Entonces, ante eso, pues siempre está indicado hacer el diagnóstico prenatal. Pero sí que es verdad que el riesgo de que realmente salte a una mutación completa es más pequeño. Lo probable es pues, que se quede en una premutación y que no crezca mucho, que de 58, pues no sé, salte a 80, pero no más, a más de 200. Pero sí, hay que hacerse un prenatal. Si tú quieres saber realmente si el número de repeticiones del feto, porque no se puede predecir, pero... Pilar nos pregunta que dice, cuando comentáis que el estudio de FMR1 ha sido incluido en los protocolos clínicos en casos de fallo ovárico, si tuvierais el proceso, ¿o preferís a un centro hospitalario en concreto o bien es algo establecido a nivel de comunidad autónoma país? Yo me refiero a lo que hacemos aquí en el hospital clínico, porque como os hemos presentado, pues tenemos esta línea de hace tantos años y entonces hemos conseguido demostrar la importancia, ¿no?, que tiene, pues en el caso del FOB, por ejemplo,
que hasta un 15% de mujeres tenían la premutación, con la importancia que tiene todo esto de cara al consejo genético, riesgo de la descendencia, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro hospital está aceptado y se estudia. Yo no podría decir que en todos los centros lo hacen porque no lo sé, pero sí que sé que concretamente para la insuficiencia ovárica es algo que ya está muy claro y creo que en la mayoría de centros públicos se hace, pero no, realmente no lo sé. Para esterilidades, a lo mejor no, pero para FOB yo creo que sí. Y lo que sí que creo, bueno, esto no lo creo, esto creo que lo sé, si no la haya que me corrija, en el caso de las donantes se hace siempre, porque dentro de lo que cuando hay una donación de gametos, tanto de óvulos como de espermatozoides, se descartan una serie de patologías y el síndrome X frágil está incluida dentro de ellas. Entonces, esto lo hace todo el mundo, tanto en la clínica privada como pública. Ahora, Ana nos pregunta qué prueba diagnóstica se utiliza para la detección del FOB. Como, no sé si habéis visto, bueno, que os he dicho que ha ido variando un poco las pruebas a nivel moleculares. Ahora nosotros nos piden el estudio del gen FMR1 y entonces, sea por lo que sea para X frágil, sea para FOP, o sea por lo que sea, a nivel de laboratorio, nosotros como desde genética siempre hacemos lo mismo, que es determinar el número exacto de repeticiones de GG, pero la prueba diagnóstica de un FOB, pues, y como preguntas también de los signos de sospecha, incluye toda la parte clínica, ¿no? Que ahora mis compañeras os lo explicarán mejor. Tienes que tener, como os decía, una alteración del ciclo menstrual ¿no? Esos ciclos irregulares de al menos 4 meses, acompañado a nivel bioquímico pues de un incremento de una serie de hormonas, que ahora esto os lo explicarán mejor. Y entonces, si ellas clínicamente sospechan que se puede tratar de una insuficiencia ovárica, de un fallo ovárico prematuro, entonces es cuando nos piden a genética que hagamos la prueba del gen FMR1. Pero va todo como por partes, ¿no? Va primero a Gine, en Gine te harán la evaluación de si tienes o no tienes ese problema o parece que puedas tener este trastorno, y entonces ellas nos lo piden a nosotras el estudio molecular para confirmar si se trata de una insuficiencia relacionada con la premutación del gen. Bueno, yo creo que hay ahora una pregunta de Gemma. ¿Desde dónde aconsejáis el seguimiento del FOB? He encontrado mucho desconocimiento en la sanidad pública acerca de ello y en la sanidad privada también. ¿Hay algún sitio donde podamos consultar o donde podamos acudir? Yo creo, Gemma, que esta pregunta la resolverá la siguiente ponente, Aina Borrás, que es ginecóloga de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Clínico. Y con ella podremos ir resolviendo estas dudas y también la del derecho a los signos de diagnóstico de. Aina. Hola, buen día. Buenos días. Pues si queréis, comparto la siguiente presentación.